Muy bien, chiquillos. Bienvenido al Perdón por el estudio. atraso. Ya, no importa. Eh, Vamos a comenzar el capítulo 3. Así que le voy a pedir que hagan su Biblia en Colosenses capítulo 3. Y la tercera sección del libro, vimos primero la número 1 que dijimos que era la introducción. Después la segunda tenía como título La plenitud de Cristo, donde Pablo pasa a describir todas las doctrinas con respecto, o enseñando al final por qué Cristo es superior a muchas cosas, a falsas religiones, falsas creencias, y dentro del mismo cristianismo Jesús es todo. Dice que Cristo es el mensaje, Cristo es el sacerdote, perdón, es el Señor, es el intercesor, etcétera. Y después de esto, y Pablo siempre hacía esto en sus cartas, toma generalmente la primera parte de la carta, donde enseña una parte doctrinal, y la segunda parte se basa en la práctica. En Efesios, por ejemplo, que son 6 capítulos, lo mismo. 3 capítulos de doctrina, 3 capítulos de práctica. En Romanos, que es una carta casi eminentemente doctrinal, hasta el capítulo 11 solamente enseña doctrina. Y de ahí con el capítulo 12 parte con la exhortación que todos conocen, ¿cierto? Así que, hermanos míos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y de ahí empieza toda, hasta el capítulo 16, solamente exhortaciones. Y con Colosenses hace, estoy en Filipenses, con Colosenses hace exactamente lo mismo. Desde el versículo 24, desde el versículo 15 del capítulo 1, hasta el final del capítulo 2, enseña solamente sobre la plenitud de Cristo, que Cristo es todo, y de acá desde el 3 empieza con la parte práctica. Eh, Eso. La doctrina siempre lleva a su aplicación práctica. Es muy importante entender eso. Mira, no podemos hacer una cosa sin la otra. A veces nos centramos solamente en doctrina, que no es correcto, porque sería legalismo principalmente, ¿cierto? O sea, sería solamente fariseísmo, saber, 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 y otras veces nos sentamos solamente en la práctica, que sería el legalismo, y hacer las cosas porque sí nomás, no hacerlas por algún motivo principal. Entonces, la doctrina siempre tiene que ir con la práctica, no sacan nada con saber si no lo pones en práctica, ¿de acuerdo? Eso es muy importante que lo entendamos. La doctrina tiene que ir de la mano con la práctica, y la práctica tiene que ir de la mano de la doctrina. Los mandamientos de Dios tienen una base, un sustento, el por qué Él los manda. Y empieza a hablar sobre la vida en Cristo, ¿de acuerdo? Y esto es lo que vamos a ver casi todo el capítulo 3, la vida en Cristo. Y la vida en Cristo, de acuerdo a Pablo, tiene diferentes características. Una vida en Cristo tiene una perspectiva celestial, se despoja de lo viejo, se reviste de lo nuevo, está bajo el control de Dios, tiene una ética, o sea, una forma de comportarse dentro de la familia, y también una forma de comportarse dentro del trabajo. De acuerdo, entonces vamos a ver idealmente los primeros 2 puntos en el día de hoy. Número 1, una perspectiva celestial. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Gabriela Quesada, por favor. Del 1 al 4. Pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Un poquito más atrás, está ahí como lejos del micrófono. ¿Escucha? Ahí sí. Y pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Gracias. Entonces, en el versículo 1, la Nancy dice si le pueden enviar el código, por favor, al WhatsApp. En el versículo 1, Pablo, luego, como les decía, de este tratado doctrinal de la supremacía de Cristo, explica que los colosenses están muertos al mundo, pero resucitados con Cristo para Dios. Por eso dice, sí pues habéis resucitado con Cristo.
Ahora que han resucitado con Cristo, entonces deben vivir de una forma radicalmente opuesta a la que han estado viviendo. Ese es el argumento. Si han resucitado con Cristo y lo han hecho, busquen entonces lo que está arriba. Ese sí, pues, no es, si es que ustedes lo han hecho, es como un sí argumentativo, se llama, donde al final lo que está diciendo, ustedes han resucitado con Cristo. Ese es como el argumento. Gálatas 2:20, un versículo que la mayoría yo creo que lo conoce, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Y esa es la idea. El creyente ha muerto al mundo, ha sido crucificado, sido crucificado al pecado y ya no vive para sí. Yo ya no vivo para mí, yo no vivo para mis deleites, para mis placeres. Ahora vivo para Cristo. Y lo que ahora estoy viviendo en la carne, o sea, en mi día a día, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, la forma de vida que debe caracterizar a los colosenses es la de alguien que no se preocupa por lo terrenal. Alguien que busca las cosas de arriba, no las cosas de acá de la tierra. No deben buscar no los placeres del mundo, sino las cosas celestiales. La palabra buscar, de acuerdo al diccionario, es hacer lo necesario para llegar o conseguir algo o hallarse en una determinada situación o estado. En otras palabras, lo que tienen que hacer es hacer todo lo necesario para conseguir y vivir de acuerdo a las cosas de arriba. Par de pasajes que también son conocidos. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es exactamente lo mismo que dice Pablo. Lo que el creyente tiene que hacer, lo que los colosenses tienen que hacer, es buscar primeramente el reino de Dios, buscar las cosas de arriba. Si han resucitado con Cristo, si ya están muertos al mundo, y recuerda que esto lo vimos en el 2:12, cuando dice que fuimos sepultados con él en el bautismo, versículo 13, y estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra mente dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Recuerda que el cristiano, nosotros ya estamos muertos al pecado, estamos muertos al poder del pecado, muertos al mundo. Si ya hemos muerto, ahora estamos vivos, pero ya no vivos para el mundo nuevamente. Si tú moriste al mundo, ya no vives para sujetarte otra vez al mundo. Ahora estás viviendo para buscar lo celestial, para buscar el reino de Dios. Mateo 6:19 también dice que no debemos buscar el hacer tesoros en la tierra. O sea, no preocuparnos de las cosas materiales, sino buscar tesoros celestiales, porque esos son tesoros que perduran. El término buscar, de acá del versículo 3, del versículo 1, implica algo continuo y perseverante. Cuando Pablo dice, busquen las cosas de arriba, significa que siempre, constantemente, día a día, debes estar buscando. Nunca vas a parar de buscar eso. En otras palabras, los colosenses no tenían que buscar la fama o el bienestar del mundo, tampoco buscar los placeres o el conocimiento terrenal. Lo que debían hacer era constantemente buscar la celestial, buscar la comunión con Dios a través de la lectura, a través del congregarse y a través de la oración. Entonces, si han resucitado con Cristo y lo han hecho, busquen las cosas de arriba. ¿Y qué significa buscar las cosas de arriba? Buscar todas las cosas celestiales, buscar el reino de Dios, buscar hacer su voluntad, tener comunión con Dios, leer la Biblia, congregarse, asistir a los cultos, cantar al Señor, estar en oración, etc. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Que de la misma forma que los colosenses, debemos constantemente tener nuestro deseo hacia Dios, buscarle más, conocerle más, saber más de Él, porque si hemos resucitado con Él, ya no debemos buscar los placeres de este mundo, debemos buscar los placeres celestiales. ¿Consulta o duda con respecto a este versículo? Yo no. Ya. Versículo 2 dice entonces, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si te das cuenta, estos versículos son muy diferentes a los anteriores que analizamos, son mucho más prácticos. Te dice lo que tienes que hacer simplemente. Teniendo en cuenta que yo lo hago entendiendo ahora que Cristo es la plenitud, entendiendo ahora que fui sepultado con Él, que fui muerto en los pecados y que ahora estoy viviendo para Él. Entonces, lo segundo que dice Pablo es poned la mira en las cosas de arriba. La frase, la frase poned la mira, la estudiamos cuando vimos Filipenses. Mira conmigo Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir, este froneo, que es esta misma palabra que utiliza aquí en el versículo 2.
Pablo dice, froneo en las cosas de arriba. Pone la mira en las cosas de arriba. Lo mismo que dijo en Filipenses 2:5, donde dice, haya pues en vosotros este froneo que hubo en Cristo Jesús. Mira el 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y froneo, mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Y en el 4:2, perdón, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, que sean de un mismo froneo. Entonces, cuando Pablo dice acá que debemos poner la mira en las cosas de adelante, debemos poner nuestro sentir en las cosas de Dios, en las cosas de arriba. Debemos poner nuestro pensamiento, nuestra mente, ejercitar nuestra mente a mirar lo celestial y no lo terrenal. Esta nueva forma de vida que tienen los colosenses, y por implicancia todos nosotros, ¿cierto?, en el cual fuimos sepultados con Cristo y ahora estamos viviendo una vida nueva, no es simplemente buscar, como dice en el versículo 1, sino incluye también poner la mira. Son dos cosas similares pero diferentes. La primera, el buscar, quiere decir buscar a Dios, buscar todos los actos que te lleven a una comunión con Dios, como leer la Biblia, como orar, como congregarse, etc. Buscar hacer su voluntad. Pero el froneo, el poner la mira, se refiere a la mente. Enfoca tu sentir, tus sentimientos, tu mente, tus pensamientos en lo celestial y no en lo terrenal. Mira, durante el día a día, no solo sus acciones deben estar enfocadas en lo celestial, sino también sus pensamientos y motivaciones. Buscad entonces, del versículo 1, se refiere principalmente a acciones, mientras que el poner la mira del versículo 2 se refiere a pensamientos y motivaciones. Entonces su forma de pensar, sus sentimientos, deben ser a lo de alguien transformado por Dios. Romanos 12:2, por ejemplo, dice, no os conforméis a este siglo, o sea, no pienses como este sistema actual, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, que tu mente, tus pensamientos sean diferentes. Esa es la idea que está diciendo acá. Y mira, a mí me ha pasado, yo no sé si a ti te ha pasado, pero ¿cuántas veces uno de repente llega a la noche, se acuesta, dice, ya voy a orar, y de repente se da cuenta que en todo el día nunca pensó en Dios? En todo el día como que ni un pensamiento de uno fue hacia Dios. Apenas leímos la Biblia con suerte y como que vivimos nuestra vida como totalmente mundana, como viviéndola nomás, sin pensando en lo espiritual. Y eso es lo que Pablo está diciendo que no tiene que pasar. Porque nosotros pensamos mucho más en lo material que en lo espiritual. Pensamos en qué me voy a comprar, pensamos en qué voy a comer, pensamos en qué voy a hacer, en qué me gustaría tener, en qué voy a hacer mañana, pero no pensamos en las cosas espirituales. No. ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos conversaciones entre nosotros sobre cosas espirituales? Yo tenía un amigo que de repente me decía, oye, cuando yo me junto contigo, el único momento como que hablo de cosas espirituales con alguien. Eso no es correcto. Lo correcto, si yo estoy con otras personas, especialmente si son cristianas, es que estemos compartiendo y teniendo conversaciones espirituales, teniendo pensamientos con respecto a las cosas de Dios. Pensamientos, no sé, pues puedes conversar de tantos temas al final sobre la vida cristiana. A veces lo difícil. Hoy día conversamos con Fernanda durante la mañana sobre cómo nos cuesta evangelizar, cómo nos cuesta como realmente entender que las personas se están yendo al infierno, como vivir de esa forma. Y esa es la idea, la exhortación es a esto, a que en todo el día estén recordando y meditando en la palabra de Dios. Y la exhortación para nosotros también es que todo el día estemos pensando y recordando en las cosas de Dios y no tanto en las cosas terrenales, que cuestan, ¿cierto? ¿Cuánto quizás vienen las notificaciones del celular y no estamos pendientes, pegados a Facebook, Instagram o cualquier otra red social, de repente media hora? Y yo me he dado cuenta, por ejemplo, antes de acostarme, a veces agarro el celular y empiezo, ya me voy a acostar, ya me voy a quedar dormido, voy a dormir, ya, pero ya, sí, apuesto que aparece algo más interesante. Y empiezo, y me quedo pegado viendo el celular, y viendo tonteras, ¿no? Eso, como se dice actualmente, es la procrastinación. Y estaba leyendo el otro día una frase, se la mandé a un amigo, y le decía que la procrastinación es pecado, porque... Espera, déjame buscarlo.
Chan, 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 chan. La procrastinación es un pensamiento arrogante porque asume que Dios te tiene que dar otra oportunidad para hacer lo que actualmente ya te dio tiempo para hacerlo. Suena medio enredado, pero está en inglés. Pero la idea es esa, que la procrastinación es que al final yo estoy pensando, yo después voy a hacer lo que realmente tengo que hacer. Dios me dará más tiempo. Y eso es arrogante. Nosotros tenemos que ahora preocuparnos de nuestra relación con el Señor, ahora preocuparnos de estudiar su palabra, de tener pensamientos espirituales y estar analizando su palabra y meditándola. Y poco meditamos en la palabra. Y meditar en la palabra es pensar qué dice este versículo, meditar qué quiere decir, cómo se aplica a mi vida, cómo estoy viviendo mi vida, pero nos engañamos a nosotros mismos y no ponemos la mira en las cosas de arriba, sino que ponemos la mira en las cosas terrenales. Y Pablo da 3 razones por las cuales los colosenses tienen esta nueva vida. Todo el capítulo 3 está hablando de esta nueva forma de vida que tienen los colosenses. Como dice 2 Corintios 5:17, según está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cierto? Y ahora que son nueva criatura, tienen una nueva forma de vida. Y ya dijo que significa buscar lo celestial y poner nuestros sentimientos, nuestra mente en lo celestial, pero ahora da 3 razones por qué. La primera razón, dice el versículo 3, porque habéis muerto. Esto ya lo mencionamos y como te decía, sale en Colosenses 2, 12 al 13, sepultados con él en el bautismo, ¿cierto? En el cual fuimos resucitados con él, que estábamos muertos en los delitos y pecados y ahora Dios nos ha perdonado. Pablo ya explica que todo aquel que tiene fe para salvación en el Señor, si todos ustedes que han creído en el Señor Jesucristo, han muerto, ¿cierto? Pablo dijo en Gálatas 2:20, que yo estoy crucificado con Cristo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Muerto a qué? Número 1, muerto al pecado. Y número 2, muerto al mundo. Tú, si eres salvo, has muerto al pecado. ¿Qué significa morir al pecado? Que el pecado ya no tiene poder sobre ti. Que el pecado ya no te controla. Una persona no creyente hace todo lo que el pecado le dice. No puede vencer el pecado y obviamente tampoco puede vencer la condenación que el pecado le tiene sobre él. Eso quiere decir que ahora hemos muerto el pecado, que el pecado ya no nos condena, ya no tiene poder sobre nosotros. Y también que hemos muerto al mundo. Y morir al mundo quiere decir que ya no pertenecemos al mundo. Entonces el cristiano ha muerto. El cristiano ha muerto a este mundo y ha muerto el pecado. Si no me creen, mira un par de pasajes. Le voy a pedir a Leo que lea Romanos 6. Y de Romanos 6 vamos a leer 3 versículos saltados. El versículo 2, el versículo 4 y el versículo 6. ¿Al tiro? 6, 2, 4 y 6. ¿Se escucha o no? Sí. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque somos sepultados juntamente con él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que con el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fíjate las verdades que dice este versículo. Primero dice, hemos muerto al pecado. Ya no vivimos por el pecado, hemos muerto al pecado. El pecado ya no se enseñorea sobre nosotros, ya no es nuestro amo. El versículo 4 dice que fuimos sepultados con él para muerte por el bautismo. Y lo mismo que estudiamos antes, no se refiere al bautismo del agua, sino esto, el bautismo del agua es un simbolismo de esto, pero el bautismo en Cristo es ser sumergido en Cristo y morir, como dice recién, al pecado. El versículo 6 dice que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que ya no sirvamos más al pecado. Por lo tanto, la primera razón por la cual los colosenses tienen esta nueva forma de vida, que deben buscar lo celestial y poner su mirada en lo celestial, es porque deben recordar dónde estaban. La primera razón es de dónde estaban. Estaban en el mundo, estaban en el pecado, pero ahora ya no están muertos en el pecado.
Por eso dice al comienzo, habéis muerto, ya no están muertos. Gálatas 6:14 dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado y yo al mundo. Yo he muerto al mundo, porque fui crucificado al mundo. Ya no vivo en el mundo, ya no soy un ciudadano del mundo, ya no vivo para el mundo. Por lo tanto, todo aquel que ya ha muerto a este mundo no puede seguir viviendo en él. Es una realidad que los colosenses, y que obviamente nosotros también tenemos que recordar y vivir conforme a eso. Esa es la primera razón. La segunda razón por la cual tienen esta vida nueva es dónde están. Es dónde están actualmente. En Colosenses capítulo 3, el versículo continúa diciendo, porque habéis muerto, número 1, ¿dónde estaban? Número 2, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La segunda razón es que actualmente el creyente tiene su vida escondida en Cristo. Esto significa que deben recordar qué son o dónde están en este momento. Ahora, ¿por qué estamos escondidos en Cristo? La Valentina Barca va a leer Juan 17, 20 al 21. Y la Daniela va a buscar Romanos 8, 30 y... No, Primera Tesalonicenses 4, 16 al 17. Ya. ¿Lo al tiro lo leo? Sí, dale nomás. Ya. Juan 17, 20 al 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, el creyente cuando cree en Cristo es uno, ¿cierto?, en Cristo, y nosotros estamos en Cristo, en un sentido espiritual, obviamente. Eso significa que ahora nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Qué quiere decir escondida? Que está protegida. Nada le puede llegar. Es una vida que está guardada en Cristo. Nadie la puede quitar. Es la seguridad de salvación. Cuando estamos en Cristo, nuestra nacionalidad no es acá. Ya no somos de este mundo. Ahora somos del cielo. Nosotros somos peregrinos, somos ciudadanos del cielo. Cada creyente que cree en el Señor es uno con el Señor y uno por medio del Espíritu Santo. Y el hecho de estar escondido, como les decía, implica que nadie las puede quitar. En Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos versículos resaltan la verdad de que estamos escondidos en Cristo, que nada nos separará de Cristo, nada nos condenará, nada nos separará del amor, nada nos acusará. Y ese es el pensamiento, y esta salvación presente, y esta salvación segura, es lo que tiene que hacer que los colosenses y los cristianos en general vivan de una forma nueva. Y la tercera razón, la primera era dónde estaban, la segunda dónde están, y la tercera es a dónde van. Versículo 4. Cuando Cristo, y lo repito otra vez, vuestra vida, porque recuerda que nuestra vida está escondida en Cristo, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El argumento es sencillo. Un día Jesús se manifestará. La palabra manifestar tiene la idea de hacer visible lo oculto. Como onta bebé, aquí está. Esa idea. Hacer visible lo que está oculto, traer a la luz. Esa es la idea del verbo. Entonces, Cristo algún día se manifestará. Está visible en este momento, ¿cierto? Pero será visible. Y entonces, los colosenses y todos los creyentes
serán manifestados con Él, serán evidentes junto con Él y serán evidenciados su forma de actuar, su forma de ser, toda su vida nueva que tienen en Cristo. Entonces, el retorno de Cristo es la razón por la cual el cristiano ya no actúa según el mundo, porque ha sido cambiado y ha sido transformado y algún día estará junto a su Señor en gloria. Primera a los Tesalonicenses 4, 16 y 17. ¿Dónde me escucho? ¿Me escucho bien? Sí, pero ya no te ves. Sí, es que me tengo que acercar mucho. Ya. 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, cuando Cristo se manifieste, cuando lo podamos ver, seremos nosotros manifestados con Él. Y será manifestada esta nueva creación que ahora somos. Mira, nosotros con nuestros ojos humanos hoy no vemos nada bonito, digámoslo así. Yo veo al Rafita, por ejemplo, y digo, ¿qué hace nueva creación? Yo lo veo igual, no. Pero cuando nosotros estemos allá en la presencia del Señor, voy a decir, oye, Rafita realmente era bonito internamente. Ahora lo veo como Dios lo veía. Y esa es la idea, que nosotros algún día seremos manifestados. Pero tranquilo, Leandro, algún día encontrar una mujer que te vea como el Señor te mira. Que no sea tu mamá ni tu hermana, ¿cierto? Eso, alguien que no sea la familia. Estamos orando por eso, hermano. Entonces, la aplicación para nosotros, ¿cuál es? Debemos recordar de dónde fuimos sacados. Recuerda que tú y yo estábamos muertos en nuestro delito de pecados. Estábamos en el mundo. Recuerda dónde estamos actualmente. Estamos escondidos en Cristo. Y recuerda a dónde vamos, que seremos manifestados con Cristo. Y esto debe motivarnos a vivir buscando a Jesús siempre. Y que cada uno de nuestros pensamientos sea llenado de verdades espirituales. Entonces, el primer punto de esta vida nueva que tenemos en Cristo es la perspectiva celestial que tenemos que tener. Tenemos que mirar las cosas celestiales, tenemos que dejar de mirar acá lo terrenal, porque ya no somos de este mundo, porque fuimos sacados de este mundo y porque ya estamos escondidos en Cristo. Y esa es la razón por la cual tenemos que poner nuestra mirada en lo alto y buscar las cosas de Dios. Ese fue el punto A, ¿viste? Hoy día va a ser corta, parece la clase. ¿Alguna consulta? ¿Se entiende lo que significa buscar las cosas de arriba y poner la mira en las cosas de arriba? Sí. ¿Se entiende lo que tenemos que hacer en nuestro día a día para hacerlo? ¿Qué tenemos que hacer? Pues esa es como la idea. Veo un mensaje. Sí. Ya. Bien. Cuando hablabas del bautismo, ¿Se escucha la Fernanda que está preguntando? ¿Sí? ¿No? No, más fuerte. que al principio cuando hablabas del bautismo, decía ya que no era como el bautismo en agua, hablas como cuando somos salvos, es lo que también se conoce como el bautismo por el Espíritu Santo. Sí. ¿Se escuchó la pregunta? Sí, Más o menos. No, yo no la escuché. Ya. La Fernanda preguntaba si cuando hablamos del bautismo, cuando ahí menciona Colosenses capítulo 2, por ejemplo, versículo 12, sepultados con él el bautismo, o Romanos capítulo 6, que somos bautizados juntamente con Cristo, si se refiere al bautismo por el Espíritu Santo también. Y es similar en el sentido de que cuando tú crees en Cristo, en un sentido metafórico, tú eres sumergido con Cristo, eres unido junto con Cristo en su muerte y eres participante de su resurrección. Y en ese acto tú mueres al pecado, mueres al mundo. Y eso va de la mano también con otro acto que es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, hay tres posturas con respecto al bautismo del Espíritu Santo, no quiero llenar mucho detalle, pero en resumen el bautismo del Espíritu Santo, de acuerdo a 1 Corintios también,
capítulo 12 se refiere al momento cuando el Espíritu Santo te ingresa dentro del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Eso. Son como eventos simultáneos, pero al final son diferentes. ¿Ya? Si queda más duda de eso, lo podemos ver al final de la clase. ¿Alguna otra consulta? Mira, llegó el bebé. Ya. Vamos a seguir. Versículo 5 al 9. Nancy, ¿lo puedes leer, por favor? Colosenses 3, del 5 al 9. ¿Puedo poner tú? ¿A cuál? Estoy perdida. 5 al ¿Cuál 9. es, Felipe? ¿Colosenses 5:9? 3, del 5 al 9. Ah, ok, ya. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Bien, Hasta ahí, ¿cierto? hasta ahí, sí, correcto. La segunda parte lo pueden ver acá, no sé, ¿ven esta pestaña a la izquierda? De la derecha, perdón. ¿Sí? Ya, la segunda parte de lo que es una vida en Cristo, bueno, sale la introducción también, es una vida que se despoja de lo viejo. Es una vida que tiene una perspectiva celestial, versículos del 1 al 4, y del 5 al 9 es una vida que se despoja de lo viejo. Este es el versículo favorito de mi mamá, por si acaso. Que dice despojado del viejo hombre. Tan, tan. Ya. Dice después, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Pablo continúa detallando las características prácticas de esta nueva vida en Cristo y ahora habla sobre lo que un cristiano, obviamente le habla a los colosenses, pero se aplica a nosotros, de qué tenemos que despojarnos. Pareciera contradictorio esto porque, mira, primero Pablo les dice, ok, ustedes están muertos, pero ahora dice, hagan morir. No sé si notan esa diferencia. Recién decía, oye, ustedes están muertos al pecado, están muertos al mundo, pero ahora dice, hagan morir. Entonces, ¿cómo es la cuestión, Pablo? ¿O estoy muerto o ya morí? Y esto es importante que entendamos. El creyente ha muerto al pecado y al mundo, ¿cierto? Eso está claro. A ver, para que quede más claro, ¿alguien me puede explicar qué significa que el creyente ha muerto al pecado y qué significa que ha muerto al mundo? Cualquier persona que se atreva. Que al muerto el pecado quiere decir que, o sea, si no me equivoco, que somos libres de eso, no somos esclavos de ello, ¿Ya? si no me equivoco. Sí, muy bien. ¿Y qué significa que ha muerto el mundo? ¿Que hemos muerto al mundo? ¿Alguien más? Que ya no somos parte del... ya. Sí, dale nomás. Que ya no somos parte de este mundo, ya no pertenecemos a él, sino que somos ahora parte del... Somos parte del gentilicio celestial. Muy bien. Si escuchan ruido de repente, estamos en la crisis de los 3 meses, por si acaso. Se supone que mañana se terminan los 3 meses porque mañana cumple 4, pero así como vamos, creo que me estafaron. Ya. Sí, exacto. Muertos al pecado significa que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros en un sentido judicial. El pecado ya no te condena. ¿De acuerdo? Y muertos al mundo quiere decir que ya no estamos pertenecientes al mundo, no somos ciudadanos del mundo. Eso es lo primero que tenéis que entender. Pero hay otra verdad, que Pablo también la menciona en Romanos, y la verdad que aunque yo soy libre del poder del pecado, no soy libre de la presencia del pecado. ¿De acuerdo? Soy libre del poder del pecado, pero no soy libre de la presencia del pecado. El pecado sigue presente en los miembros de nuestro cuerpo.
entiende esto, no somos libres de la presencia del pecado. Algún día, cuando estemos en la presencia del Señor, seremos libres de la presencia del pecado. Pero el pecado ya no nos condena en este momento. Israel le daba el ejemplo de que imagínate que tú antes eras esclavo de un dueño, tienes un amo, y ahora en la calle del frente, en el campo del frente, te compró otra persona. Esa persona va, te corta las cadenas, te libera de tu lugar donde estás trabajando, te hace cruzar la calle y te dice, bien, ahora tú eres libre, tienes todo este campo para ti. Y uno que hace, va, a pesar de que tiene todo el campo para él y es libre para servir a este nuevo amo, va y se somete voluntariamente a su antiguo amo. Eso es lo que tú y yo hacemos. Somos libres del pecado, pero nos seguimos sometiendo voluntariamente a él. ¿Por qué? Porque sigue habiendo pecado en nuestro cuerpo, en nuestra naturaleza pecaminosa. De hecho, la frase, lo terrenal en vosotros, cuando dice hacer puede morir lo terrenal en vosotros, literalmente es vuestros miembros que están sobre la tierra. Lo voy a mostrar acá con el eSword, en el versículo 5. Y de hecho, la Javi probablemente lo tenga sin subir, le dice amortiguad, que quiere decir como hacer morir, pues Sí. vuestros miembros que están sobre la tierra. Y fíjate que cada palabrita tiene un numerito. Significa que esa es la traducción literal. Entonces la Reina Valera cuando lo tradujo la idea, eso se llama traducción dinámica, tradujo más la idea que la frase textual, para dar un poquito más de sentido. ¿De acuerdo? Entonces, si bien tú y yo posicionalmente hemos muerto al pecado, o sea, ya no estamos dentro del reino del pecado, Dios nos saca de ese reino y nos traslada a su reino, ya no, imagínate que el pecado son grilletes, son cadenas, Dios corta esas cadenas por medio del precio de Cristo y nos libera de ahí. Aún día a día en nuestro cuerpo queda pecado, en nuestros miembros, en nuestras manos, en nuestros ojos, en nuestra naturaleza, queda pecado todavía. Y luchamos día a día por ese pecado. Y el creyente día a día lucha con el cuerpo que queda, con el pecado que queda en su cuerpo. El pecado ya no lo ata, ya no lo condena, pero sigue habiendo pecado en su vida, que es el pecado que tenemos que confesar y el pecado que tenemos que ir dejando de a poco. Míralo como lo dice Pablo, muy claro, en Romanos 7. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué pasaba, Pablo? Como tú y yo, ¿qué queremos hacer, por ejemplo? Imagínate, queremos leer la Biblia. Yo creo que si pregunto, ¿quién de acá quiere leer más su Biblia? ¿Quién quiere tener una mejor vida de oración? Todos levantaríamos la mano. ¿Y cuántos de nosotros lo logramos? Nos cuesta. ¿Por qué? Porque el bien que quiero hacer, leer la Biblia, orar, no lo hago. Sino el mal que no quiero, eso hago. Yo no quiero pasar un día entero sin leer la Biblia, no quiero pasar un día sin orar, pero lo hago. Versículo 20 dice en Romanos 7, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Cuando yo no leo la Biblia, cuando yo no oro, ¿qué lo está haciendo? Es el pecado que está en mí el que me hace no orar a Dios. Así que yo que quiero hacer el bien, dice Pablo, encuentro esta ley, se refiere como a esta verdad, a este principio en la vida, que el mal está en mi naturaleza pecaminosa. Versículo 22, porque según el hombre interior, que fue regenerado, el que Dios transformó, el nuevo hombre, me deleito en la ley de Dios, o sea, busco a Dios. Pero veo otra ley, otro principio, otra verdad en mis miembros, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente. O sea, mi cuerpo me dice, haz esto, y yo en mi espíritu digo, no, eso no es correcto, no hay que hacerlo, pero lo termino haciendo igual. Y hay esta lucha. Y dice, y esta ley, en mis miembros, en mi cuerpo, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y mira cómo clama al final, y esto es como, imagínatelo como un lamento del apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo te lo dice de esta forma. Yo veo en mi cuerpo, a pesar de ser salvo, que hay pecado. Y eso es porque tengo una naturaleza pecaminosa, porque hay pecado en mi cuerpo. Soy un miserable, dice, como
¿quién me va a liberar de este cuerpo de muerte? Está clamando porque algún día va a estar la presencia de Dios libre de la presencia del pecado. Entonces, para resumir todo, ¿por qué Pablo dice primero que ha muerto al pecado y ahora en el versículo 5 de Colosenses 3 dice que hagan morir ciertas cosas? Le está diciendo esto: ustedes se han muerto al poder del pecado, aún tienen que luchar con la presencia del pecado. Por lo tanto, hagan morir lo terrenal. Lo repito en otra forma. Tú moriste al pecado cuando creíste en Cristo, al poder del pecado, a la condenación del pecado, pero ahora todavía tienes que luchar y todavía tienes que hacer morir el pecado que queda en tus miembros. Ese pecado que está en tu naturaleza pecaminosa. Tienes que luchar contra ese pecado. ¿Ok? Valentina, tú tienes una pregunta. Es que igual suena como medio raro, pero entonces como que de alguna forma todo el poder, porque delante igual se dijo que uno estaba muerto al poder del pecado en uno, ¿cierto? ¿O no? Estáis silenciado. Perdón, ahora sí te escucho. ¿Cómo? No te escuché la... Es que delante igual se dijo que uno estaba como muerto al poder del pecado. Eso es todo como en el ámbito espiritual entonces. Claro. Todo eso es como espiritual. Entonces cuando se supone que es como venimos a la parte material, ahí eso es lo que hay que hacer morir. ¿Eso? No, es que mira, yo creo que confundes el término el poder del pecado. Entiéndelo así como la condena del pecado. Ah, entonces al final es que si tú, Estamos Javi muertos a delante la... respondió dos cosas, Es que mira, ¿cierto? lo que pasa es que estamos muertos a la condena del pecado. O sea, hemos muertos al poder del pecado sobre nosotros para condenarnos. Esa es como la idea. Ya. Pero delante la Pero, Javi definió dos cosas. ¿Cuál era la ¿no? segunda? La otra es muertos al mundo, que es el Ya. hecho que ya lo vivimos en el mundo. Ah, ya. Ya. Entonces, mira, la idea es esta. Hemos muerto al poder condenatorio del pecado. El pecado ya no nos condena, pero en cierto sentido, claro, quizás la confusión queda ahí, porque sí, en cierto sentido el pecado tiene poder sobre nosotros, pero tiene poder... Lo que pasa es que la frase tiene poder quiere decir que te domina, ¿ok? Y el pecado no te puede dominar. Yo me dejo dominar por el pecado. Ya ¿Ok? comprendo. Por eso Pablo dice, en mi mente me dice, mi hombre interior me dice no, pero mi carne me dice sí. Y ahí tengo esa lucha. Y cuando termino pecando es porque me dejo vencer por la lucha de la parte del pecado que está en mis miembros. Oye, entonces un inconverso, por ejemplo, si es que sabe que algo es moralmente malo, igual le puede decir que no, sí, po. ¿Me entiendes? Sí, Quizás no con los motivos exacto. correctos. Exacto, sí. Por ejemplo, imagínate alguien que fuma que se da cuenta que es malo fumar porque le hace mal a su cuerpo, ¿cierto? Y Claro, hay mucha gente que deja fumar, pero nuevamente, no son libres del poder del pecado. Porque cuando hablo claro, del poder del pecado, el recuerda, poder condenatorio. exacto, po. Mm, Claro, entiendo. el pecado lo va a seguir condenando. Claro, comprendo. Ya, sí me quedó claro. Muchas gracias. Nancy, Igual ese tema lo conversamos hace unas semanas con mi hermana y hablábamos si realmente hemos sido libertados del poder del pecado o de la ley que condena el pecado, como le decía el Felipe. Entonces, también estaba pensando con lo que decía la Vale, una persona inconversa, una persona que no ha nacido de nuevo, no tiene esta lucha entre dos personalidades dentro de... No hay una lucha como bipolar, no hay una lucha de espíritu de Dios con el espíritu del hombre, uno diciendo, oye, peca, oye, no, porque es malo pecar, porque a Dios no le agrada pecar. Entonces, en el ser natural, humano natural, no hay esta lucha. No hay que te diga, o más que te diga, porque la conciencia igual te dice cosas que están mal, pero que te dé el poder para
decir no y no hacer lo que está mal. Entonces, Claro. el Espíritu Santo te da el poder, te da la libertad para no hacer lo malo. Pero ¿qué pasa cuando igual hacemos lo malo? Entonces yo creo que en ese aspecto, igual para mí es complejo, pero el cristiano, yo le veo que siempre está en una lucha. El elemento que el cristiano deja de luchar es cuando cae. Claro. Entonces cuando dejamos de luchar, porque siempre va a haber esta Nancy, por ejemplo, que quiere pecar, y la Nancy en Cristo, que no va a pecar porque Dios morará en ella. Entonces, mientras me mantenga yo firme y arraigada y edificada en la palabra del Señor y en la comunión con Dios, no voy a pecar. Pero en el momento que deje de tener esta comunión con Dios, voy a estar mucho más predispuesta a caer, porque no voy a tener las herramientas para poder decir, ni el poder que se me entrega en la comunión, para poder no pecar. Así lo veo yo. Sí, de hecho, por eso Pablo antes dice que tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba y buscar las cosas de arriba, porque eso también nos permite. Mira, Gálatas 5 dice más o menos lo mismo que estamos conversando acá y lo que hablamos de esta lucha. Gálatas 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces pasa eso, po. El creyente tiene el Espíritu Santo que se opone a su carne, a sus miembros, a su cuerpo, y es una lucha que está teniendo dentro. Bueno, siempre dicen una de las formas como saber si uno es salvo es por esa lucha que está teniendo. Una persona no creyente no va a tener una carga de chuta, hice cosas malas. Una persona no creyente no va a estar diciendo chuta, quizás forniqué, qué terrible. O no va a decir, hoy estoy mintiendo más, hoy me falta más comunión con Dios. Pero esa gente que realmente viene y dice, oye, no sé si soy salvo. ¿Por qué? No, porque sigo pecando y quiero dejar de pecar, pero no puedo dejar de pecar. Bueno, ese mismo que estás diciendo es una evidencia de tu salvación, po. Porque estás luchando, quieres guardar los mandamientos de Dios, po. Y el que guarda los mandamientos de Dios es también el que sabe que ha pasado de muerte a vida. Entonces tenemos esa lucha y tenemos que estar constantes y estar vigilantes también. Por eso Dios también nos dice, ora para mantenerte lejos de la tentación, está vigilante, está atento, ten comunión conmigo, solidificate en la fe, solidifícate en Cristo, ten comunión, anda en Cristo, anda en el Espíritu, porque todo eso al final va a ir haciendo que vayamos dejando el pecado. Sabemos a todo esto que va a llegar no va a llegar el punto donde seamos impecables, donde no podamos pecar. Igual vamos a caer, pero no tenemos que desanimarnos, y cuando caemos tenemos que pararnos, levantarnos, correr a Dios, decirle perdón, Señor, y sigo luchando y sigo. Y algún día, como dice Pablo, alguien me va a liberar este cuerpo de muerte. Algún día estaré en la presencia del Señor. Hay un par de preguntas que me hicieron por interno. La Cote pregunta, ¿cuáles son los deseos de la carne? En el mismo Juan 5, un poquito más adelante, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y por si no queda claro, termina diciendo, y cosas semejantes a estas. Pero eso en Gálatas. Gálatas 5, No, Juan. versículos 19 al 21. Sí, que había dicho Juan, por eso. Sí, Gálatas, perdón. Que, por si acaso, no son los frutos de la carne, como algunos le llaman, son las obras de la carne. Gálatas 5, 19 al 21. Me preguntan también, ¿qué pasa si, por ejemplo, nos cuesta mucho la lucha con el pecado? Más o menos lo mismo que decíamos, nos va a costar. Si la Biblia nos dice que sea fácil, nos cuesta. Mientras más comunión tenga con Dios, menos me va a costar, más fácil me va a hacer dejar algunos pecados, pero hay pecados que requieren quizás más comunión con Dios, más esfuerzo, más velar, más pedirle la ayuda a Dios. Y Dios está obrando. Él dice que cuando nosotros somos débiles, Él es fuerte. Para que nosotros, Él quiere también que nosotros le pidamos y confiemos que
Él nos da todas las herramientas para hacerlo. Y por si acaso, con esto no quiero decir que vamos a vencer solamente con esfuerzo propio. Vencemos con la ayuda de Dios, pero tenemos también que esforzarnos, pero en base a lo que Él ya nos ha dado. Entonces, queda claro esta disyuntiva de por qué en un lado dice que han muerto y después nos manda a hacer morir. ¿Sí? Yo sí lo entendí. Ya. Mira, es exactamente lo mismo cuando habla de la santidad, por ejemplo. Es muy similar. Cuando Claro, dice, como la "Eres santidad santo", posicional y progresiva. exacto, nos dice, eres santo, pero después dice, sé santo. Entonces, ¿cómo? Bueno, ¿soy santo o tengo que ser? Lo mismo. Ante Dios, ante sus ojos, pues, posicionalmente, yo ya no soy de este mundo, me traslada a su lado y ahora soy santo. Pero tengo que ir creciendo en santidad. Es más o menos aquí lo mismo. Han muerto al pecado, pero todavía no han muerto a los miembros del pecado. Y eso dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, hacer morir los miembros que están en la tierra, tus miembros terrenales, ¿okay? Tus deseos pecaminosos. Y aquí da una lista, y aquí se pone interesante la cosa, porque empieza a dar una lista de 1, 2, 3, 4, 5 pecados, lo vamos a ver rapidito y vamos a hacer un descanso. No, mira, lo primero que quiero que entiendas es que esta lista son palabras que son similares y a veces no trata tanto como de diferenciar específicamente cuál es la diferencia entre impureza y pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Son bastante, muchas cosas se sobrelapan, ¿eh? ¿Quería decir superponen? Sí, pero es como sobrelapan, según yo. Pero es como No algo solapan. ¿Ah? Se No traslapan. solapan. Traslapan, se solapan, se solapan. Solapan. Se solapan una sobre otra y se mezclan un poco. Sí podemos diferenciar más o menos de qué está tratando de hablar, pero la idea es como la idea principal. Recuerda que en el lenguaje acá se utiliza mucho la repetición de palabras con sinónimos para acomodar más fuerza a lo que se está diciendo. Sí hay una cadencia lógica, sí va de un punto a otro, y eso es fácil determinarlo, pero los puntos intermedios cuesta un poquito. Mira, primero dice que debemos hacer morir la fornicación. La fornicación viene del griego porneia, de donde viene pornografía, que quiere decir cualquier pecado sexual. Si bien específicamente la fornicación es acto sexual antes del matrimonio, en un sentido amplio, quiere decir cualquier acto sexual en contra de la voluntad de Dios, en contra del diseño de Dios. ¿De acuerdo? No vamos a dar ejemplos, pero cualquier cosa del ámbito sexual que esté fuera de la voluntad de Dios. ¿Ya? Ahí está para la imaginación de cada uno. Segundo dice, impurezas. La impureza, bueno, la fornicación es el acto. ¿Ok? Por definición, la fornicación es el acto sexual. La impureza no es el acto, sino se refiere a pensamientos sucios recurrentes. Gente de pensamiento impuro. Gente que continuamente está pensando en lo malo, está pensando en la fornicación. Está pensando en el sexo como algo ilícito dentro de o sea, fuera de la voluntad de Dios. Perdón, como está pensando en las cosas sexuales que están fuera de la voluntad de Dios. Piensa constantemente en lo que Dios define como malo e inmundo. Eso es una persona impura. Por eso se refiere aquí Pablo cuando habla de la impureza. Haz morir la impureza, haz morir esos pensamientos constantes que tienes en todo momento de tener relaciones sexuales con alguien que no te corresponde, de andar pensando, como dicen por ahí, de andar pensando en la maldad. ¿Ya? Eso es como el resumen. Después dice pasiones desordenadas. Ahora, literalmente, en el griego solamente dice pasión. Y pasión se traduce a veces como algo bueno o a veces como algo malo. Por ejemplo, hay una propaganda que decía pasión por el fútbol. ¿Ya? Tú puedes tener pasión, no sé, por la medicina, por el área de la salud, por las tuercas en los pernos, qué sé yo, por lo que tú queráis. Porque la pasión, según el diccionario, es un sentimiento vehemente. Pero fíjate en la definición, que es capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. La pasión es un sentimiento que te domina, te controla. ¿Ok? Por ejemplo, una persona que es apasionada por el fútbol y tú le invitas a jugar una pichanga y le pasáis
por lo que me han contado, ¿cierto? Le pasáis a pegar no sé, un choquecito, y esta persona, no, es que es muy apasionada. ¿Qué hace? Salta, explota, ¿cierto? Ah, pero ¿cómo? Y todo el show. Ya es una persona que dice, no, es que es muy apasionada. Se deja dominar por este sentimiento que él ama o busca. En el contexto, entonces, Pablo está hablando de estas pasiones desordenadas. Fíjate, fornicación serían los actos, la impureza, los pensamientos sexuales recurrentes, pero las pasiones se refieren a estas pasiones naturales que nos pueden controlar. Por ejemplo, la homosexualidad. La homosexualidad, tú conversas con un homosexual, te va a decir que son pensamientos, son deseos internos que él tiene, ¿no? Que yo esto lo tengo de adentro. Es una pasión, me controla. Yo no puedo controlarlo, es más fuerte que yo. Y eso no es bíblico, porque nada es más fuerte que Dios. Y nosotros, como cristianos, tenemos a veces pasiones desordenadas que dejamos que nos controlen, especialmente aquí está hablando del ámbito sexual, pero se puede ser de cualquier área, y no tenemos que dejarnos controlar por ellas, ¿cierto? Tenemos que dejarnos controlar por Dios, por el Espíritu Santo. El alcohol puede ser una pasión desordenada, es como el vicio al final, esa es como la idea, es como esto que surge de dentro y como que crece por dentro, y que al final yo me entrego nomás a esa pasión. Romanos 1 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. Y la idea es como que, no sé si alguna vez les prendido fuego a algo que tenga benzina o parafina. La cuestión prende así, prende de una. Esa es la idea, se enciende en su lascivia, se prende y se quema, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Número 4. Pablo habla de los malos deseos que tenemos que hacer morir. Esta misma palabra de malos deseos se traduce en otras partes como concupiscencia, que yo creo que ahí lo han escuchado. Que siempre yo me acuerdo de un hermano en la iglesia que nos estaba orando y dijo, gracias Señor por tu concupiscencia. Porque en su mente era algo, no sé qué había pasado en su mente, pero quería orar bonito. Quería orar de una forma peculiar. Yo ni siquiera sé quién es porque esta historia me la contaron, yo no estaba. Así que no es pelambre porque no tengo idea de quién es. Pero bueno, estos malos deseos o concupiscencia es similar a las pasiones desordenadas, pero son deseos que tenemos, que quizás no nos controlan como una pasión desordenada, pero sí que nos piden ser satisfechos a través de actos no permitidos. La concupiscencia son los malos deseos que tú tienes. Por ejemplo, un varón que de repente va caminando y ve a una niña que está con ropa muy apretada y se queda mirándola, por un momento, por unos segundos, tiene malos deseos. No es una pasión desordenada, porque una pasión desordenada sería, por ejemplo, un violador, porque va a ir y va a forzarla a hacer algo. O qué sé yo, un voyerista que va a ir, le va a sacar fotos, o no sé, algo así. Es una pasión desordenada. Pero un mal deseo es como algo instantáneo, es como una chispa en el momento nomás. Es ese deseo que me pide ser satisfecho y que habita en el cuerpo de cada ser humano. Por lo tanto, los creyentes deben batallar contra estos malos deseos que afloran en el día a día, y como dijimos, se batallan a través del Espíritu Santo, Gálatas 5:16. Y por último, Pablo habla de la avaricia. Ahora, la avaricia es desear más de lo que tienes. Es muy similar, de hecho, se confunde con la codicia, que es muy similar. Técnicamente, cuando nosotros hablamos de avaricia, quiere decir como tener lo que yo, o sea, ser avaro es como una persona que no da, y ser codicioso es alguien que quiere tener. Pero en el sentido bíblico se usan de forma indistintiva, así que quedémonos más que nada con lo bíblico. No sé si se entendió. Según la RAE, un avaro es alguien que, por ejemplo, como Rico McPato, que tenía mucho. Ustedes no vieron Rico McPato, ¿cierto? Sí, ya, Rico McPato de los Patos Aventura tenía, la Fernanda nunca lo vio, tenía una bodega llena de monedas de oro, y el compadre era tacaño, po. Tacaño. Y no compraba ni un helado a los sobrinos. Él era avaro y quería tener más, pero no soltarlo. ¿Cierto? Se refiere como el tema como el dinero. Pero el codicioso es como, quiero lo que no es mío. Es similar. Pero acá en el contexto bíblico es desear más de
de lo que se tiene. Y el pecado sexual, en lo profundo, el origen, la raíz del pecado sexual, es desear más de lo que Dios te ha dado. Un casado, cuando comete pecado sexual, es porque quiere más de lo que su esposa le da, que es lo que Dios a su vez le dio. Un soltero que comete cualquier tipo de pecado sexual, lo comete porque quiere más de lo que Dios le ha dado. Y Dios que le ha dado, le da un regalo que se llama soltería, que es para glorificar a Dios, para tener tiempo, más tiempo para Él. Y eso debiera bastar. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo 5:28 dice que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y este es el origen del pecado sexual, la avaricia, la codicia, el deseo de tener más o de desear más de lo que Dios ya me ha dado. ¿Y por qué es idolatría? Porque al final el que practica esto está colocando sus propios deseos en su corazón, permitiéndose ser dirigido por ellos y no por Dios. Un cristiano debiera decir, no, yo me dejo controlar por Dios. Yo dejo que Dios determine lo que es correcto para mí en mi vida sexual. En cambio, el avaro termina siendo su Dios, termina guiando por sus pensamientos, sus malos deseos, sus pasiones, ¿cierto? Y al final termina cometiendo actos que van en contra de la voluntad de Dios. Como les decía, estos pecados se pueden traslapar, ahí está la palabra, traslapar entre sí, ¿cierto? Solapar, no, porque solapar es como, bueno, como mimetizarlo entre sí, entremezclar, pero lo importante es cómo van profundizándose hasta llegar a la raíz del problema. Van del acto, pasando por los pensamientos constantes, las pasiones, los malos deseos, y terminan al origen de todo, que sería la codicia o la avaricia. Por lo tanto, lo que Pablo le está diciendo en este versículo es que ya que entendieron que Cristo es la plenitud, ya que entendieron que tienen que vivir ahora, o que ahora tienen una vida nueva, vivan conforme a esa verdad. Recuerden esta verdad, hagan morir lo terrenal, que va desde la fornicación hasta la codicia sexual. La aplicación para nosotros es la misma. Mira, muchas veces pensamos solamente en la fornicación como lo malo. Como que, yo nunca he fornicado, entonces estoy santo en el área sexual ante Dios. Pero olvidamos que hay una gama de pecados antes de la fornicación. Quizás no has fornicado, pero quizás has tenido malos deseos. Quizás tienes pasiones desordenadas. Quizás codicias en tu corazón. Entonces no nos preocupemos solamente de evitar el acto, que es bueno obviamente, pero cuidemos nuestro corazón, donde parte todo. Cuidemos desde la avaricia. Consultas. Antes de irnos a un descansito. Bien, nos tomamos 5 minutos y volvemos. Vamos a continuar. Versículo 6. Ya, recordando toda esta lista que teníamos recién, Pablo después continúa diciendo, hablando de esta lista de pecados, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Los colosenses tenían que recordar que todos estos pecados que ellos podían cometer en algún momento son pecados por los cuales viene condenación. Y son pecados por los cuales los hijos de desobediencia reciben la ira de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir? Porque hay dos términos acá. El término ira de Dios e hijos de desobediencia. La ira de Dios se refiere al juicio de Dios sobre el pecador no arrepentido. Acá abajito tenemos Juan 3:36, que dice que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y Romanos 5:9 dice mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, esta ira de Dios viene sobre cierto grupo de personas. Y esto que quede claro, un creyente que comete algún pecado, que fornica, por ejemplo, que tiene algún mal pensamiento, no recibe la ira de Dios. Porque el versículo claramente dice que la ira de Dios va a venir sobre aquellos hijos de desobediencia. ¿Y qué es un hijo de desobediencia? Es otra forma de decir una persona no creyente, un no salvo. Y la Biblia, y ahí está la cita, lo pueden buscar después, también lo llama como los hijos de este siglo,
los hijos de ira, los hijos del malo o los hijos del diablo. Pero son sinónimos al final. ¿Ok? Versículo 7. En los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Y aquí pasa a decir otra cosa, muy interesante. Le dice, ustedes andaban en esta vida. Ustedes eran como estos, eran un hijo de desobediencia y tenían la ira de Dios sobre ustedes. Ustedes andaban y vivían en estos pecados. Fíjate, anduvisteis y vivíais. Entonces recuerden que ustedes eran hijos de desobediencia, recibían condenación, anduvieron y vivieron en estos pecados. Es lo mismo que se le dice a los colosenses a los corintios, en 1 Corintios 6, 9 al 11. La profe Gabriela, por favor. Está comiendo. Ya, el profe también está estudiando, comiendo Leandro. Ya, la Valentina Barca. 1 Corintios 6, 9 al 11. Voy. Voy de nuevo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué tan gracioso, Valentina? No sé qué, no quiero saber. Mi mamá está hablando súper fuerte. Ya, entonces Pablo le dice lo mismo. Dice, recuerda, el que hace estos pecados son los que no eran al reino de Dios. Y ustedes eran de este grupo antes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados. Ahora, entonces, alguien diría, quizás, oye, entonces si yo fornico y soy cristiano, ¿me voy al infierno? ¿La ira de Dios cae sobre mí? No es lo mismo cometer estos pecados de vez en cuando, o lanzarse, no voy a decir la palabra caer, pero lanzarse a estos pecados, a vivir en estos pecados. Y esa es la diferencia. Por ejemplo, vamos a hablar de la homosexualidad. Una persona que es homosexual, que se arrepiente de su homosexualismo y viene a los pies de Dios y es salvo, y de repente esta persona, Juanito, por ejemplo, que era homosexual, y de repente va caminando por la calle y pasa Pedro y queda mirando a Pedro y dice, y no sé, pues tiene pensamiento, no va a ser tan gráfico, tiene pensamiento sobre Pedro. Es un pensamiento homosexual. Ahora, ¿pierde su salvación? No, porque si es salvo, va a decir no. Bueno, quizás en el momento va a decir no, está mal, se arrepiente, así como un varón cuando mira a otra mujer también. Pero es diferente vivir de una forma homosexual constantemente, porque eso demuestra que no está arrepentido. Una persona, por ejemplo, que sigue en fornicación y sabe que la fornicación es importante, sabe que la fornicación es pecado, sabe que no tiene que hacerlo, dice que cree en Dios y constantemente continúa en ese pecado, convive con una persona y sigue conviviendo y no quiere dejar de hacerlo y no está ni ahí con cambiar y no lucha con cambiar, probablemente entonces esa persona no es salva. Porque un creyente va a entender que está mal, quizás no lo va a cambiar en el momento, pero va a estar luchando, va a estar en esa batalla interna como mencionábamos recién. Entonces, lo que Pablo le dice, recuerda, estos pecados, la gente que vive constantemente y anda en estos pecados, son personas que al final tienen la ira de Dios sobre ellos. Ustedes eran de estos, ustedes eran de estos que estaban constantemente en estos pecados. Ahora quizás lo cometen, pero ustedes saben que tienen que hacerlo morir. Saben que lo cometen, y de hecho Prago dice, háganlo morir, porque lo están haciendo, ¿cierto? Ustedes cometen estos pecados, pero no están viviendo como con estos pecados en mente. No es que se levanten en la mañana y digan, ya, yo voy a hacer esto y esto y esto y todos estos malos pecados. Por eso Gálatas 5:24 dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Recuerda nuevamente, han muerto al pecado, han muerto al mundo. Y según está en Cristo, nueva criatura es. Por lo tanto, el estilo de vida, y esa es quizás la palabra que lo puede definir mejor, el estilo de vida es diferente. Los pecados quizás son los mismos, o sea, vuelven a cometer los pecados. Tú y yo quizás en algún momento podemos cometer algún pecado, podemos codiciar con nuestra mirada a alguien que no es correcto, pero nuestro estilo de vida ya no va a ser el mismo, no va a estar influenciado 100% de eso. Sí, dime, Valentina. Hay un botoncito de levantar la mano, igual puede usarlo. Hay un versículo en la Biblia que apoye como el tema de que Dios puede cambiar gustos. De que sí, todo, pero al final, todo esto que hablan al final que cambia tu mente, el mismo Sí, pero momento. es que una cosa es como que cambia en tu mente, como tu forma de ver las cosas, pero otra cosa es como cambiar un gusto, ¿me entiendes? Como por ejemplo el helado de chocolate, no sé, yo entiendo que no sé, salió nombrado, no sé, el mejor helado del mundo, el de vainilla, y lo admito y lo sé, un ejemplo, súper burdo, pero a mí me encanta el helado de chocolate, ¿entendés? Y aún así, sabiendo que el helado de vainilla es muy bueno y que salió el mejor del mundo, yo sigo amando y me gusta el helado de chocolate. Pero por supuesto, porque si no, es que quizás, no sé si un versículo específico, porque de partida como gusto no va a salir, pero el mismo caso de que mande Dios a través de Pablo a hacer morir nuestras pasiones desordenadas. O sea, si no pudiera vencer una pasión desordenada, que podría quizás ser como la analogía con lo que tú me dices como del gusto, por ejemplo, hablando de un homosexual, una mujer que le gusta a otra mujer, por ejemplo, que puede decir, Dios no me da la fuerza para poder cambiar esto. Bueno, pero ahí dice que puede hacerte vencer esa pasión desordenada. Quizás, y va otro tema con respecto a la homosexualidad, pero la Biblia dice que están los eunucos también, y que algunos hacen eunucos, y quizás trata de como, a ver, por un ejemplo, imagínate que yo era homosexual antes, y me gustaban los varones, claro, si era homosexual era porque me gustaban los varones, y me gustaban los varones, y después yo conozco al Señor, quizás no va a ser que ahora me gusten las mujeres, pero sí voy a entender que el gusto a los hombres, siendo hombre, es pecaminoso al Señor, y voy a cambiar eso, y voy a tratar, quizás por último, quedarme eunuco y quedarme soltero. A Eso iba, porque por ejemplo, no, creo que lo leíste tú también el libro, porque creo que lo Sí. conversamos, ¿qué opina Dios sobre la homosexualidad? Eh, pero a eso Ama a voy, Dios porque una cosa es quedarte eunuco, ama a no Dios me a los acuerdo homosexuales. cómo era el título, ¿Cómo no te escuché? pero una cosa es quedarte eunuco y otra cosa es que modifique el gusto, ¿me entiendes? Sí, por eso. Porque quizás el gusto, como decía ese pastor, o no me acuerdo si era un líder, un pastor que claro, él tenía que luchar con ese pecado como cualquier otra persona luchaba con otro. Pero una cosa es que no sé, que se haya quedado sin casarse porque sabía que no era como capaz de sentirse atraído quizás, pero otra cosa es porque lo modifique, ¿me entiendes? Ya que de ahora cambió como en 180, ¿me entiendes? Claro. No como que Mira, primero, para responder un poquito lo que dice la Cote, un eunuco se le dice a alguien que literalmente por motivos físicos, o un varón, lo castran, le cortan los testículos, ¿ya? Y en algunos lugares le cortaban solo los testículos, en otros lados era testículos y pene, pero generalmente era solo testículos. Al Cuando la Biblia también habla de eunucos, está hablando de personas, ampliando el significado de eunuco, entendiendo que había gente que les cortaban esto porque eran esclavos del mundo antiguo, pero también había gente que decidía quedarse solteros, sin casarse, para servir mejor a Dios. ¿Ya? Eso también se le llama un eunuco, pero en un sentido más amplio. Entonces, según lo que estamos hablando, con lo que dice Valentina, claro, hay gente que siendo homosexual antes de conocer a Cristo, cuando conocen a Cristo, como no tienen un gusto hacia las mujeres, se quedan como eunucos, o sea, sin buscar a hombres, pero sin buscar a mujeres. Leandro. Una consulta, que ¿cómo sería, cómo lo planteo?
que yo hace tiempo, unos 5 años, Espera, tuve no una hagamos conversación confesiones. No, Ah, ya. conocí a El un... Rafita va a salir del club. Yo hace 5 años Yo hace 5 años tenía pensamiento... No, tenía una relación. no, conocí a un... No joven, era viejo ya. Y él era homosexual, po. Pero él me decía que era salvo, ¿cachai? Y yo le decía, tuvimos hartas conversaciones varias veces, pero él me decía que no, que Dios igual la amaba. ¿Cómo sería como la mejor manera de explicarle, como bíblicamente, de que si bien Dios lo ama, pero no está de acuerdo, algún versículo así como que diga bien? Este mismo que está Porque acá, según mira. él era salvo, ¿cachai? Claro, Y los fundamentos que me decía de por qué era salvo eran correctos, ¿cachai? claro. Pero no... Eso era como lo único que no... Si bien en ese momento le dije algo, pero no me acuerdo bien qué le dije. Ya, vea. Antes de responder, para terminar un poco con lo de la Vale, yo creo, Vale, que no hay un versículo, creo, no estoy tan seguro, no he profundizado tanto en el tema, pero en base a lo que leí, que fue el mismo libro que leíste tú, creo más o menos similar. No veo algún versículo que diga que Dios cambie los gustos en ese área específica. Sí veo que Dios te hace una nueva criatura, que Dios te puede, claro, tener la mente de Cristo, pero Cristo en ese sentido era, por así decirlo, como explicamos recién, era un eunuco. O sea, él no se entregó a ninguna mujer, ¿cierto?, para servir al reino de Dios. No veo algún versículo específico que pueda cambiar. Sí que puede hacerlo, obviamente, eso es lógico. Pero eso, más que eso no veo más en la Biblia. Para responder ahora, Leandro, el mismo versículo, bueno, hay dos formas. Uno, primero mostrar el versículo, está bajando de la manito. Uno, el mismo versículo que está acá, que dice claramente que los afeminados, ¿cierto?, y los que se echan con varones, no eran el reino de Dios. Pero a ver, sí, obviamente, la salvación es por gracia, no por dejar de hacer cosas. Pero el punto es, y quizás puede ser como una analogía con esa persona, te podría decir, mira, si yo soy ladrón, ¿ok?, y me gusta robar, y robo siempre, si yo vengo al Señor Jesucristo, entiendo que Él me salva, que es por gracia, pero entiendo que el robar no es correcto. Y si bien de repente puede que caiga porque es un vicio y me va a costar dejarlo, puede que en algún momento caiga, entiendo que Dios está contrario a esto y yo voy a estar cambiándolo. Entonces el punto, sí, Dios te ama, eso le diría, Dios te ama, pero Dios también dice que no es correcto. Y una persona creyente que es salva va a buscar hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que un hombre o esté con una mujer o que no esté con nadie. ¿Está bien? Pero lo enfocaría por esa área. Pero es difícil, es súper difícil la verdad, porque o sea, es difícil, no es imposible, pero la homosexualidad es un pecado bastante arraigado. ¿Sabes? Que llevan años. Bueno, Dios puede sobrellevar cualquier pecado, entonces no hay problema. Oye, una frase que me gustaba del libro era que él decía, a mí no me pide Dios más de lo que le pide a cualquier otra persona, me lo pide todo. Entonces igual era como bonita la forma en que lo Sí. enfocaba. Y de hecho eso, pues, piénsalo igual, pues, un homosexual igual tiene que estar luchando con la atracción sexual, por ejemplo, de un homosexual con la atracción sexual con alguien del mismo sexo, pero una persona, un casado, igual va a estar luchando con la atracción sexual hacia una persona del sexo opuesto, una persona que es Claro, heterosexual. claro. La Cote dice, yo tomaba el área de los afeminados más que nada por los transgéneros, que sería como el cambio de sexo, pero no por el área de la homosexualidad. Cuando la Biblia habla de los afeminados, se refiere al hombre que actúa como mujer. No necesariamente homosexual, por si acá. Tú puedes ser heterosexual y ser afeminado. Dios lo que quiere es que el hombre se comporte como hombre y que la mujer se comporte como mujer. Y que el gato como gato y el perro como perro. Versículo 8. Para terminar, ya nos quedan dos versículos que son más cortitos. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Segunda lista que menciona Pablo de cosas que hay que dejar. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. La primera, que era la lista de los pecados sexuales, se refiere al área sexual y afecta en el cuerpo. 1 Corintios 6:18 dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca.
Pero estos pecados, y si los analizas rápidamente, son de relaciones. Yo no me enojo conmigo mismo, o sea, sí, me puedo enojar conmigo mismo, pero se refiere a el enojo, la malicia, la blasfemia que yo hago hacia otra persona. Y mira, vamos a analizar las palabras. Le puse acá la palabra en griego porque pasa lo mismo. Esta palabra, orgué, que se traduce como ira, y en otro lado de la ira se traduce como enojo, en otro malicia. Entonces son palabras que se traslapan nuevamente, se superponen. Lo mismo con enojo. Entonces puse las palabras para que tenga la idea. Cuando la Biblia generalmente habla de ira, hablando de este término griego, orgué, se refiere al enojo interno egoísta del hombre. La ira es un sentimiento de molestia hacia algo. Pero cuando habla del ser humano, hay una ira santa, que es enojarse cuando la santidad de Dios se ve burlada, enojarse, por ejemplo, contra una violación, eso es correcto, yo me debo enojar con eso, ¿cierto? Me debo molestar, pero la ira, cuando está hablando acá del ser humano y mencionándolo de la lista de pecados, se refiere al enojo interno egoísta, cuando yo me enojo por motivos egoístas. Yo me enojo porque no hacen las cosas como yo quiero, yo me enojo porque a mí me hicieron daño, yo me enojo porque alguien me trató mal. Eso es incorrecto. Según este comentarista, es un intenso espíritu de disgusto o animosidad, un espíritu vengativo, un sentimiento de aborrecimiento. La ira. Después dice el enojo. Este es un paso más allá. Quizás en nuestro lenguaje utilizamos enojo como un escalafón menos de ira, pero aquí se utiliza al revés, en el sentido bíblico. Porque cuando habla de enojo, habla de ir desde el sentimiento al acto. La ira bíblicamente es como el sentimiento, yo me siento mal, pero el enojo es como estos ataques de furia, es como que, ¡pocha, que soy tonto! Eso es enojo bíblicamente. Son estas respuestas violentas, quizás rápidas, fugaces, airadas. Como dice Mateo 5:22 cuando llamas fatuo a otra persona. ¡Oh, te querés fatuo! ¿Pero por qué eres tan tonto? ¿Cómo tan pavo? Y uno lo dice molesto, eso es enojo bíblicamente. Es el acto de enojarse contra otra persona. La malicia, que es la caquía, que viene de cacos, que quiere decir malo, es la cualidad de una persona mala, de una persona maliciosa, que habla o actúa de manera encubierta para beneficiarse o perjudicar a alguien. Es como premeditar el mal. Es como, imagínate en el trabajo, por ejemplo. Oye, este compadre me cae mal, ¿sabes qué? Yo le voy a hacer esto para que le pase esta otra cosa. Busca destruir la vida ajena. Es como cuando tú estás trabajando con un compañero en la tesis, por ejemplo, y tu compañero no hace nada, cuando venga el profesor, yo le voy a decir que esto es un flojo porquería, pero no lo buscas con un sentido de justicia, lo buscas con el único propósito de destruir la vida de la otra persona. Es contrario a como dice la Biblia que Cristo hacía el bien, la malicia es hacer el mal, es buscar la destrucción de otra persona. ¿De acuerdo? Alguien que te cae mal quizás por X motivo. Yo voy a hacer lo que sea para que esta persona caiga, se perjudique, le vaya mal una prueba, voy a ocultar cierta información para que no le vaya tan bien, perjudicarlo. Cuarta palabra, blasfemia. Blasfemia es una transliteración del griego. Transliteración quiere decir que en griego blasfemia se dice blasfemia o blasfemus, ¿ya? Tal como bautismo es transliterizado del griego baptizo, iglesia viene del griego eclesía, blasfemia viene del griego blasfemia. Y también se traduce en otras partes de la Biblia, estos versículos que están acá, como maledicencia. La blasfemia generalmente se refiere, en mucha parte de la Biblia, a hablar mal de Dios. Decir, Dios, tú eres malo. Dios, ¿por qué me pasa esto? Eso es blasfemar a Dios. Dios no es tan poderoso para hacer esto. Que Dios me obligue. Eso es blasfemar contra Dios. Pero aquí en el contexto, que estamos hablando de relaciones, se refiere blasfemar contra alguien. Calumniar, difamación, crítica, chismes, murmuración, pelambre en el buen chileno. ¿Ok? Y eso claramente no es correcto ante los ojos de Dios. Y ante los ojos de Dios equivale a homicidio. ¿Cómo?
¿Entran las funas o no? ¿Los qué? Muy polémico mi pregunta. Las funas. Yo creo que la funa va dentro de la malicia, porque al final buscas perjudicar a otra persona. Y lo bíblico con respecto a eso, no quiero meterme en el tema, pero lo bíblico es dejar que la justicia cumpla su parte. Porque la Biblia dice que Dios deja a los jueces para impartir justicia. ¿Okay? Y nosotros no somos jueces en ese aspecto. Y blasfemia también es tomar el nombre de Dios en vano, como pregunta, la Cote me pregunta. Blasfemia de Dios es también decir, por ejemplo, oh Dios mío, ¿ya? Pero es por utilizar el nombre de Dios en vano, pero también es hablar mal de Dios en sentido estricto. Y por último, dice palabras deshonestas. Esta palabra la puse en griego, se ve súper rara, pero es aiskrología. Estas J se pronuncian como K. Y aiskrología la puse porque es interesante, porque son dos palabras. Aiskros, que es vergonzoso, y logos, que es palabra. Entonces Pablo dice que no debe haber en nosotros palabras vergonzosas, que quiere que se aplica en el contexto a palabras deshonestas, palabras obscenas, palabras indecentes, chistes vulgares, garabatos, todo lo opuesto a la pureza de las conversaciones. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y Efesios 5:3 dice, fornicación, inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes que conviene a santos. Yo a veces a los jóvenes les digo, cuidado con lo que escuchas, incluso con la música que escuchas, no sé, no voy a decir el 100%, pero el 99% del reggaetón son palabras deshonestas. Creo que había un reggaetón que hablaba de la vida, que no me acuerdo cómo era, que todos lo cantaban, pero... No me acuerdo cómo era. Ya, pero creo que ese era como un reggaetón, era como bonito, porque hablaba como vive la vida, como somos familia, y era como ya, qué bacán. ¿Ya? Pero la mayoría de los reggaetones habla de sexualidad, de fornicación, de parranda, etc. Entonces los cristianos tienen que caracterizarse, y vamos terminando, por el amor al prójimo, y evitar toda esta lista. Y nuevamente, fíjate cómo va la lista. Va de consentimiento a ya cada vez cosas más graves, donde ya te estás enojando, actuando, haciendo el hecho, estás pensando en mal, estás hablando mal de otra persona, y estás diciendo ya cosas indecentes, incluso hacia otra persona. Porque obviamente cuando habla de palabras deshonestas en el contexto, no lo coloqué porque se me olvidó, es por ejemplo, no sé si, por ejemplo, en la universidad yo lo escuchaba, que algunos hombres contaban historias sexuales de señoritas con las cuales habían estado. Estaban teniendo palabras deshonestas. Estaban incluso, peor que blasfemando, estaban deshonrando a otras personas. Y esto los cristianos no tienen que hacerlo. Y la pregunta es, ¿cómo nos encontramos en esta área? Porque muchos de estos pecados los minimizamos de repente. Las mentiras, o sea, la ira, el enojo, como que los pasamos nomás. Y no pensamos que somos pecados. Y por eso a veces ni siquiera lo confesamos. ¿Cuántos de nosotros confesamos si yo me enojé contra tal persona? No, pues nos enojamos nomás. Si yo soy así. Y así lo tiramos. Lo que tenemos que hacer es ser honestos con nuestro Señor y pedir perdón por nuestras actitudes con los demás. Y el versículo 9 lo vamos a tener que ver la próxima semana porque ya no nos queda tiempo. Pero cortito ya, mira, si es súper corto. Dice, no mintáis los unos a los otros. Mentira, ¿cierto? Nuevamente, lo mismo que estamos diciendo. ¿Por qué dice Pablo? Y el argumento es, porque hemos sido despojados del viejo hombre. Despojarse quiere decir, yo agarro una prenda vieja, me la saco y la pongo al lado. La ilustración es que nosotros cuando somos creyentes nos despojamos de este viejo hombre, nos sacamos de este viejo abrigo, nos sacamos todos estos pecados que tenemos y ya lo botamos porque no nos sirve. Y si no hemos despojado del viejo hombre, no podemos volver a colocarnos el viejo hombre. Tenemos que vivir de acuerdo a esta verdad que hemos sido despojados. Eso, chiquillos. Consultas. La Cote pregunta en el chat. Hablaron todo al mismo tiempo. Me pregunta la Cote, las mentiras blancas tampoco.
Bíblicamente, mentira es mentira. Mentira, tu vida, mentira. ¿Qué me dice la canción? Mentira, tu vida. O mi vida. No sé, nunca me gustó la ley y no me tocó. Yo creo en la gracia, no en la ley. Bien, si no hay más preguntas,